Hola, una vez más bienvenidos al curso de diseño básico de los procesos químicos. El tema de esta presentación es la construcción de los diagramas de proceso. Las etapas del diseño de procesos químicos son tres: el diseño conceptual, el diseño preliminar o básico y el diseño detallado. Bien, en el diseño conceptual, de manera esquemática, se plantean las diferentes etapas que pueden estar involucradas en la producción de uno o más productos químicos. Se usan métodos aproximados de cálculo. El diseño preliminar o básico usa simuladores para determinar los balances de materia y energía e incluye los cálculos de las dimensiones de los equipos, lo cual permite realizar evaluaciones económicas preliminares. Mientras que el diseño detallado determina los detalles de los equipos, que pueden ser, por ejemplo, las dimensiones del espaciamiento, el diámetro y tipo de platos en los destiladores, o bien el número, diámetro y arreglo de los tubos de los cambiadores de calor. En esta etapa, el diseño se procede con el cuidado y la precisión necesaria para la construcción de los equipos del proceso. Bueno, el principal documento que se obtiene en el diseño básico de los procesos químicos es precisamente el diagrama de proceso. El propósito de los diagramas es mostrar los principales equipos de proceso en los que se transforman las materias primas en los productos. Pueden incluir características de los equipos, así como características de las corrientes y una tabla del balance de los materiales. Todo esto puede estar en una hoja o por hojas separadas. La forma más común de los diagramas son tres: los diagramas de bloque, los diagramas de flujo de proceso y los diagramas de tuberías. Bueno, empecemos por el diagrama más simple, el diagrama de bloques. Es un dibujo de cajas o rectángulos que van unidos, que estos rectángulos representan a los equipos y se unen por flechas que indican el flujo de las especies químicas en las corrientes, ya sean de alimentación, de producto, de proceso o de servicio. El diagrama de proceso contiene iconos en vez de cajas para representar a los equipos. También presenta los números de las corrientes y puede también incluir los códigos de los equipos y nombres de los materiales que entran y salen del proceso. Mientras que los diagramas de instrumentos y tuberías son precisamente eso. Muestran los detalles de las tuberías y los accesorios, que puede incluir las válvulas, los sensores de presión, de temperatura, de nivel, etc. Además, para cada equipo se hacen diagramas de control. Se muestran los lazos de control cuya función es rechazar las perturbaciones de las variables para que estas variables se mantengan en las especificaciones de diseño. Algunas veces el diagrama de proceso también incluye datos de los servicios. Por ejemplo, en los cambiadores de calor se usa vapor de agua de diferente calidad que va de baja a alta presión. Las letras LPS son las siglas en inglés de Low Pressure Steam para indicar presiones en el intervalo de 3 a 5 bar. Mientras que las siglas MPS significan Medium Pressure Steam con valores de 10 a 15 bar. Y las siglas HPS representan High Pressure Steam para presiones de 40 a 50 bar. El agua de enfriamiento se denota con la sigla CW del inglés Cooling Water. Normalmente el agua se recibe de la torre de enfriamiento a 25 grados y no debe retornarse a la torre de enfriamiento por arriba de 40 grados. Entonces, en los diagramas se muestran los códigos de los equipos y las corrientes. Los diagramas de proceso no incluyen los equipos para tratamiento de frente como son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Veamos una guía para la construcción del diagrama, de los diagramas de proceso. Primero, deben emplearse rectángulos o figuras representativas para las operaciones del proceso. Segundo, deben unirse con flechas indicando la salida de los separadores con flechas verticales. Saliendo por arriba el vapor y por abajo los líquidos. Tercero, debe evitarse el cruce de las corrientes y el flujo debe ser de izquierda a derecha en todas las corrientes. El quinto, representar todos los equipos mayores y asignar a cada equipo un número de identificación único. Sexto, numerar todas las corrientes del proceso de manera secuencial, empezando con la número 1.
La temperatura, la presión y composición de las corrientes debe incluirse en una tabla junto al diagrama por separado. Y por último, se deben incluir todas las corrientes de servicio, como pueden ser agua de enfriamiento, vapor, etc. Aquí se muestra un resumen de las recomendaciones para la construcción de los diagramas de proceso. Por ejemplo, en la primera recomendación se tiene que hay que usar rectángulos o figuras para las operaciones unitarias. Los rectángulos se deben unir con flechas. Las flechas indican la dirección de flujo, que debe ir de izquierda a derecha. Debemos tratar de evitar el cruce de las corrientes y asignar a cada equipo un número de identificación y un nombre descriptivo. Asimismo, se deben numerar las corrientes secuencialmente y poner una tabla con temperatura, presión y composición de los componentes en las corrientes. Y por último, se debe incluir todas las corrientes de servicio. Aquí se muestra la nomenclatura de los diagramas de flujo. Junto a cada equipo se debe presentar a manera de identificar un número en forma de código. Este es X-YZZA/B, lo cual tiene el siguiente significado. X representa las letras prefijo que identifican al tipo de equipo. Se usan las siguientes. C para los compresores. La E representa a los intercambiadores de calor. F a los hornos. Y P se usa para las bombas, R para reactores, etc. La Y identifica un área específica dentro de la planta. Se enumeran cada área del proceso utilizando centenas, por ejemplo 100, 200, 300, etc. Las letras ZZ asignan el número de equipo, mientras que A/B se usa para identificar unidades en paralelo o de respaldo. Veamos aquí un ejemplo en el proceso de benceno. Aquí se enumeran los equipos principalmente de cada área del proceso, anteponiendo una letra como prefijo a cada número de equipo, y se distingue el tipo de equipo. Por ejemplo, E102 para designar al intercambiador de calor con el número 102, puesto que se debe usar letras del número de los equipos para indicar duplicados o respuestos. En el caso de la bomba P101A, indica que se tienen dos bombas idénticas con el número 101, pero solamente se dibuja una en el diagrama. Al pie del diagrama se colocan los números de identificación de los equipos y su descripción. En ocasiones se incluye la tabla de flujos con temperaturas y las presiones de las corrientes. Los símbolos de los diagramas de flujo e identificación de corrientes se muestran aquí. La forma de la figura geométrica identifica diferentes tipos de información, por ejemplo, la entrada de materias primas o la salida de productos, los valores de temperatura con un cuadrito, etc. Se emplean una gran variedad de iconos o símbolos para representar a los equipos. Los más comunes se muestran aquí. Es muy común acompañar al diagrama de proceso con su descripción. La descripción del proceso es una narración técnica. Se recomienda empezar indicando qué se produce y a partir de qué. Luego describir detalles de las secciones. Especificar cada equipo según su función, refiriéndose a él por su nombre, número y las corrientes de entrada y salida. Se puede incluir descripción de cada equipo, las razones por las que se escogió y las condiciones de operación. Veamos, por ejemplo, la descripción breve del proceso catalítico del hidrotratamiento de nafta. La nafta se mezcla con una corriente de hidrógeno para después precalentarse con el efluente del reactor y luego vaporizarse en un calentador a fuego directo. La mezcla vaporizada pasa al reactor que contiene catalizadores de óxido de cobalto, níquel y modileno sobre alumina. La temperatura de operación del reactor va de 300 grados a 450 grados centígrados y presiones de 25 a 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Los compuestos de azufre como los mercantanos, los sulfuros, tiofenos y aminas reaccionan con el hidrógeno para dar ácido sulfídrico. El efluente del reactor, después de intercambiar calor con la alimentación, pasa por enfriadores de agua y se envía a un separador de fases.
Del gas que sale del separador de fases, rico en hidrógeno, una parte se recicla a la carga, mientras que la otra se purga. El gas reciclado pasa por un compresor para recuperar la caída de presión. Se adiciona hidrógeno de reposición al gas de reciclo antes de mezclarse con la nafta. La purga se incluye para evitar concentraciones altas de ácido sulfúrico en la corriente de reciclo. El producto líquido del separador de fases se envía a una torre desbutanizadora donde se elimina por el domo el gas LPG amargo. Se denomina amargo por contener algo del gas sulfúrico que se ha formado. El producto del fondo pasa a una torre de fraccionamiento de donde se obtiene gasolina ligera por el domo y nafta desulfurizada por el fondo. Abajo del diagrama se muestran los códigos de los equipos y su descripción. Es común encontrar el título del diagrama arriba y con letras más grandes. Un ejemplo de la numeración de los sectores de una planta se muestra en este diagrama. La planta de fabricación de monómero de estireno contiene dos procesos. El primero en la sección E o B, donde se produce el etilbenceno. Aquí los equipos tienen una numeración de área 100, mientras que la otra sección, la sección SM, que fabrica el estireno, y los equipos de esta sección se numeran a partir del 200. A veces se usan diagramas combinados para ilustrar detalles de los procesos, como en este caso el proceso de fabricación de amoníaco, que empieza con una etapa de desulfuración, sigue con otra de reformado, y a continuación una etapa de mutación, después una de eliminación del CO2 y metano, para pasar finalmente a el proceso de gas donde el gas de síntesis se convierte en hidrógeno, y finalmente una sección de purificación del amoníaco y recirculación del hidrógeno y nitrógeno que no se convirtieron. En todas las áreas de la ingeniería, ya sea civil, eléctrica o electrónica o química, los diagramas son la forma más efectiva de comunicar los diseños. Bien, con esto terminamos la presentación del diagrama de procesos en el curso de diseño básico de procesos.